parte teórica, la parte de manuales. Quería saber si lo bajaron, si lo han usado, si lo han estado mirando, si lo han estado estudiando. Eso se aprende, como se dice vulgarmente, cacharreando. O sea, los programas se aprenden a usar usándolos. Y bueno, ya tienen el componente teórico y pueden usar esta parte que es comercial, que está y es versión libre. Es un programa que es muy popular y que la gente le cree, entonces hay que saberlo usar bien, sobre todo los funcionarios institucionales le tienen bastante credibilidad, entonces es bueno que lo utilicen porque les ayudará a resolver problemas, pero hay que saberlo usar porque también es cierto que lo están utilizando sin ningún análisis, sin ponerle ingeniería, sino de una manera mecánica y con errores. Muchas veces utilizan y no hacen las discretizaciones de las cuencas como debe ser. Los materiales que utilizan, los coeficientes son sin ningún soporte en la gran mayoría de las veces, sin haber hecho validaciones, medidas de campo. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a ver todos los métodos de cálculo que tiene, que no es un solo método el que tiene el del Soil Conservation Service, sino que tiene muchos más métodos, y para que también tengan pleno conocimiento en la utilización de las herramientas que están disponibles en el mercado. ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar como todos los días con la asistencia. Algarín, Jan Algarín. Presente. Adriana Álvarez. Presente, profe. Andrea Álvarez. Presente, profe. Carlos Arrieta. Presente. Carlos Arrieta Vallejo. Presente. Carlos Carval. Kevin Cárdenas. Luis de la Espriella. Presente. Brian de la Rosa. Alejandra de la Torre. Presente. Wilson de Ávila. Presente. Gustavo Echeverry. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Presente. Nicolás Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Presente. Jorge Martínez. Presente. Jan Medina. Presente. María Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Presente. Juan Orozco. Presente. Aiken Ortega. Presente. Hammer Pérez. Presente. Lenis Pimienta. Presente. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta. Presente. José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Javier Rumier. Santiago Santa. Presente.
Edilberto Torregrosa. Presente. Jesús Torres. María Valdelamar. María Margarita. Oscar Vázquez. Presente. José Vergara. Presente, profesor. Profe, Carlos Laura Carvalho. Narváez está en, si no ves esa, la sacó en internet. Carlos Carval, aquí estoy, profesor. Carlos Carvalho. Kevin Cárdenas. Presente. Brian de la Rosa. Abimael Hernández. Juan Ruiz. Javier Rumier. Jesús Torres. María Valdelamar. Bueno, cerramos aquí por el día de hoy. Bueno, entonces quiero comentarios sobre la información que les envié. ¿Qué avanzaron? ¿Qué han leído? ¿Qué han hecho? Cuéntenme a ver. ¿Qué problemas han encontrado? ¿Ya tienen las cuencas listas? ¿Ya me enviaron las curvas IDF? Yo ¿Por le dónde tengo vamos? una pregunta acerca de las Sí, cuencas señorita. y es si el trabajo es, digamos, hasta encerrar una cuenca en el terreno o si hay que hacer todo el terreno, por lo menos que usted delimitó en el PDF o todo el terreno que mandó en No, AutoCAD. en el que le mandé en el AutoCAD y PDF, que es el mismo, la idea es sacar la cuenca que va al campestre, ¿sí? Una sola cuenca, encerrar una sola cuenca. Allí realmente se puede encerrar una sola cuenca, que es la que va y sale por el Carmelo Campestre. Se la puede encerrar a la altura de cuando empieza el barrio El Campestre. O sea, antes de llegar a Bimarco, por ahí la pueden cerrar, por donde está Mega Tienda. Hay una mega tienda ahí hoy actualmente. Es difícil, bueno, de pronto ustedes dirán, no, profe, pero ¿y cómo vamos a saber nosotros? Bueno, ahí hay una mega tienda donde está el barrio El Golf, por ahí cierran la cuenca, por ahí cierra. Entonces la idea es cerrar esa cuenca que viene de allá del Carmelo y llega pasa por el Campestre y llega a Santa Clara. Entonces la idea es cerrarla en el Campestre. Ahí se cierra. Ella llega finalmente hasta Santa Clara, pero entonces tendríamos que incluir otras cuencas. Y la idea que yo les presente es para que delimiten esa que viene del Carmelo y llega a la variante que va para Mamonal, pero igual la cierran antes. ¿Está claro? Pregunta. ¿Está claro? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen sobre lo último que hemos dado? La pregunta mía era, profesor, pero ya usted la respondió ahí, que era si lo que mandó en AutoCAD era lo mismo de PDF, porque el problema es que el computador que tengo ahora no he podido descargar AutoCAD. Entonces yo trabajo con el PDF. Ah, ok. Sí, es lo mismo. Yo les mando el AutoCAD y el PDF. De todas formas, ustedes saben que el AutoCAD es lo que más se trabaja a nivel de ingeniería. El PDF es más para presentaciones, pero si lo puedes trabajar en PDF, bien, excelente. Sí, pero no hay problema. Lo que hemos visto últimamente sobre las relaciones lluvias-correntías, bajen el programa de, del HMS, es versión libre. Utilícenlo, empiecenlo a mirar, tiene mucha literatura, prácticamente está todos los conceptos que hemos venido dando están allí y es bueno que miren qué trae el programa por defecto, ¿sí? Qué variables trae incluida por defecto y cuál variables en determinado momento nosotros tenemos que ajustarla de acuerdo con el problema que estemos analizando.
¿No hay preguntas? Profesor, yo tengo otra pregunta. Sí, En el trabajo señor. de las cuencas, ¿era necesario, digamos, hacer bastantes divisorias y drenajes o solamente con Lo definir la ideal, cuenca? lo ideal es que se defina la cuenca mayor, ¿sí? La cuenca general y se dividan en varias subcuencas. Pueden ser 4 o 5 subcuencas de acuerdo con el drenaje. Para tener en cuenta en la construcción del hidrograma, la geomorfología se tiene en cuenta ahí cuando uno subdivide en subcuencas más pequeñas y luego las integra mediante un modelo representativo donde coloca uno las cuencas en un sitio y el tiempo que viajan entre encontrarse una cuenca con otra, eso produce un desplazamiento en el hidrograma que hace que sea más representativo el hidrograma de la cuenca, o sea, porque tiene en cuenta por lo menos las divisiones, y las divisiones de alguna manera representan la geomorfología, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver quién tiene otra pregunta. Yo creo que por ahora no, profesor. Profesor, una Señor, preguntita. Lo de las curvas IDF solo es hasta allá. Las curvas IDF entregamos el trabajo en grupo y solo lo manda uno de nosotros. El grupo lo sí, tiene que mandar completo el grupo. claro. Ustedes cada uno manda ¿cómo es? O mandan el grupo y a cada uno le ponen ahí cuál fue la curva que cada uno aportó, los datos, ¿sí? Pueden mandar la curva IDF y dicen, bueno, estos son los datos fulano, sutano, ya. Un informecito. Ok, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo he hecho este trabajito ahora con la pandemia, pues ha habido un poquito tiempo para escribir algunas cositas y voy a presentarles este pequeño resumen que hice el año pasado y voy a mostrarles entonces con este documento un resumen de un ejemplo de aplicación del hidrograma unitario, tomando en cuenta varias consideraciones. Entonces, dentro de una, vamos a mostrar algunas aplicaciones basadas en el hidrograma unitario propuesto por el Soil Conservation Service en 1986 y modificaciones que se han propuesto pues en el ejercicio profesional. Para este ejercicio partimos de las curvas IDF. Estas son unas curvas IDF desarrolladas en la Universidad de Cartagena en el año 1995 por varios estudiantes. Dentro de esos, uno de apellido Almanza. Aquí pues me faltaron colocar los otros. Son Almanza Martínez. Hay varios, son 3. Almanza y otros. Almanza Martínez. Y a ver, no recuerdo el otro autor. Son 3 autores, donde ellos hicieron un estudio muy bueno que yo he defendido bastante porque sé que el trabajo que hicieron estos muchachos fue muy bueno, a pesar de que en este momento todavía no teníamos la tecnología de los computadores tan desarrollada como hoy. Ellos encontraron esta gráfica para las intensidades, esta función para las intensidades en la ciudad de Cartagena. Después de esto hemos actualizado, hemos buscado más información. Esta ecuación es bastante conservadora, por eso yo la sigo utilizando. Y luego, hace unos años, hemos hecho otras ecuaciones con mayor información. Sin embargo, esta sigue siendo bastante conservadora. Entonces, en esta curva, pues tenemos esta ecuación, tenemos la intensidad en milímetros por hora, el periodo de retorno en años y el tiempo de
concentración en minutos. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Bueno, vamos a hacer en este ejercicio vamos a seleccionar una lluvia de 1 hora de duración. Vamos a hacer un ejercicio de un hidrograma con 1 hora de duración y ese lo vamos a comparar con todos y con un periodo de retorno de 100 años. Este es un ejemplo que vamos a hacer. Entonces se considera una de las hipótesis, acuérdense, es que el tiempo de duración de la lluvia es igual a el tiempo de concentración. Entonces se considera que el tiempo de concentración de la cuenca es igual al tiempo de duración de la lluvia. Esta es una hipótesis. Ya vimos que cuando el tiempo de concentración es igual al tiempo de duración, en teoría la curva debería ser, el hidrograma debería ser así, ¿sí? Donde este es el tiempo de concentración y es igual al tiempo de duración. Sabemos que si el hidrograma, la lluvia, el tiempo de la lluvia es mayor que el tiempo de concentración, entonces en teoría la lluvia haría esto, seguiría constante y luego tendrá un tiempo de receso. Y aquí tenemos, esto ya lo hemos visto, tendríamos el tiempo de duración, que para este caso es mayor que el tiempo de concentración. Entonces, hipótesis es que el tiempo de concentración es igual aquí al tiempo de duración. Esta es la hipótesis con la que vamos a trabajar en este caso. Bien, entonces para el análisis vamos a dividir la lluvia de 1 hora en 10 intervalos de 6 minutos. O sea, vamos a tomar una lluvia de 1 hora y vamos a tomar 10 intervalos. Entonces aquí con esto construimos nuestro hietograma. Lo vamos a dividir en 10 lluvias. Bueno, vamos que este es el hietograma que lo hemos dividido cada 6 minutos y tenemos aquí un tiempo de duración de 1 hora. Para este ejercicio entonces el tiempo de concentración es igual al tiempo de duración. El hidrograma adimensional del Soil Conservation Service, vamos a tomarlo, está tabulado, ¿sí? Aparece tabulado en algunas publicaciones. Aquí tenemos el tiempo al pico es 1, ¿sí? Aquí el tiempo T sobre el tiempo al pico, o sea, en este caso está estandarizado. Aquí tenemos que el pico se da aquí cuando el tiempo sobre el tiempo al pico es igual a 1. Y tenemos el caudal dividido también con relación al caudal pico. O sea, aquí el caudal pico es este. El caudal pico aquí. Y tenemos entonces el hidrograma. Este es un hidrograma realizado por el Soil Conservation Service basado en experiencia de varias cuencas que midieron durante algún tiempo. Entonces tenemos, este es el hidrograma. ¿Sí? Vean que el hidrograma tiene una base de 5 aproximadamente. ¿Sí? Una base de 5 y el tiempo al pico es de 1, o sea que tiene un sesgo hacia la izquierda. ¿Sí? Este lado, o sea, las lluvias se concentran más rápidamente y luego demoran un tiempo escurriendo hasta que el suelo ya se seca. O sea, hay una retención temporal por superficie, por cualquier elemento que hace que el tiempo de receso es mayor que el tiempo de concentración. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta?
Por el momento todo claro, profesor. Bueno, o sea, este es un hidrograma adimensional, ¿sí? Que propone el Soil Conservation Service. ¿Qué propone? También propone cómo calcular el tiempo al pico, cómo calcular el tiempo al pico y el caudal pico. Ahora lo vamos a ver cómo se calcula esto y cómo se calcula el tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer vamos a distribuir esta lluvia que dijimos, vamos a buscar una regla para distribuirla. Entonces hay varios métodos propuestos. En este caso yo voy a hacer un método inicial de hietograma que es simétrico hacia la izquierda. Vamos a suponer las lluvias generalmente en nuestra región son asimétricas hacia la izquierda. Aquí he tomado una manera para hacerlo que es calcular las intensidades para cada intervalo de tiempo. Entonces aquí yo voy a calcular la intensidad para 6 minutos, para 12 minutos, son estos valores, para 18, para 24, para 30, 36, 42, 48, 54 y 60 minutos. Si esa intensidad Profesor, la disculpe, multiplicamos, es sí, intensidad señor. máxima. Sí, la intensidad en milímetros por hora. Para un tiempo de duración, en este caso, para un periodo de retorno, vamos a calcular aquí la intensidad. Sí, es la intensidad máxima porque esa es la que me da las curvas IDF. Entonces yo estoy tomando aquí la ecuación IDF, esta que propuse aquí, y con esta estoy calculando las intensidades. ¿Sí? Es el valor que está aquí. Aquí tenemos las intensidades. Entonces aquí tenemos la intensidad para 6 minutos, para 12 minutos, para 18. ¿Qué hacemos luego? Multiplicamos con esta intensidad cuánto cayó en 6 minutos. Y resulta que cayeron 30 milímetros acumulados, ¿sí? Después voy a analizar en los primeros 12 minutos cuánto cayó acumulado. Y tenemos aquí que cayó 51, luego en los 18 minutos cayeron 67 milímetros, a los 24 minutos cayeron 80 milímetros y así sucesivamente hasta que en una hora caen 134 milímetros. Acuérdense que la intensidad para una hora es 134 milímetros por hora. Entonces en una hora caen 134 milímetros. Bien, entonces yo voy a seleccionar en cada intervalo de tiempo cuánto cayó en cada intervalo de tiempo, ¿sí? Y voy en el primero, el acumulado, pues cayeron 30. Luego el segundo valor, este es la diferencia entre lo que cayó hasta los 12 minutos menos lo que cayó en los primeros 6 minutos, ¿sí? Y así voy haciendo la diferencia entre dos pares para dos rangos de delta T consecutivos y obtengo este hietograma. ¿Está claro? Este es el hietograma que yo calculo. Una pregunta, ¿me puedes repetir cómo calculó la intensidad? Es decir, ¿con qué valores de precipitación? Las intensidades se calculan con esta ecuación, ¿sí? Para un tiempo T de una hora, o sea, 60 minutos, y un periodo de retorno T de 100 años. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Le quedó claro, joven? Sí, profesor. Gracias.
Bueno, entonces calculamos aquí las intensidades. Luego, con las intensidades, calculamos cuánto cayó en precipitación hasta, o sea, en todo ese tiempo, hasta 6 minutos, hasta 12, 18, etcétera. Y luego hacemos la diferencia entre dos intervalos consecutivos para encontrar cuánto fue el delta de precipitación que cayó en un intervalo de tiempo delta t, que para este caso fue en este caso fue de 6 minutos. 6 minutos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. No supone Diga. que debería ser menos 6 minutos porque tengo entendido que va descendiendo. Menos 6. Digo, No porque entiendo. como va descendiendo, Lo que estamos encontrando aquí es cuánto cayó en cada delta T, ¿sí? Los delta T son de 6 minutos, ¿verdad? Entonces, el primer delta T va entre sí, sí, 0 disculpe, y profesor. 6. ¿Está claro? El segundo va entre 6 y 12. Aquí debería estar esto continuo, sino que por efecto del gráfico de Excel que ya está así, pues lo tomo así, pero realmente el gráfico más representativo debería ser delta de t 6 minutos, ¿sí? Y las gráficas de pronto ser así. ¿Está claro? Aquí un tema de dibujo. ¿Está claro? Donde este es el delta t que es 6 minutos. Sí, profesor, sí, está claro. Ya, entonces yo lo tomo aquí porque este gráfico ya existe predeterminado en Excel y me es más fácil para representarlo. Entonces aquí cuando aparece 12 es 6, 12, entre 12 y 18, entre 18 y 24, entre 24 y 30, 30, 36, 36, 42, 42, 48, etcétera, hasta que llega aquí que es 48, 60. ¿Está claro? Bueno, existe otra metodología, sí, propuesta en 20 Show para tomar el hidrograma de diseño, sí, y hay un método que se llama el método del bloque alterno, que está propuesto en 20 Show en la página 447. El método del bloque alterno, entonces dice que la mayor precipitación se coloca en el centro del hietograma y los demás valores se intercalan en orden descendente hacia la derecha e izquierda, del mayor valor al menor, hasta llenar todo el hietograma, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo este valor, que es el mayor, y lo coloco en todo el centro. Si era una hora, si yo lo puedo poner aquí en los 30 minutos, y vengo y coloco, este era el mayor. Después cojo este y dice que se alternan. Entonces va hacia la izquierda, después cojo el otro, va hacia la derecha, después tomo el otro, y así construyo el hidrograma de acuerdo con el bloque alterno. Generalmente entonces este hidrograma tiende a ser mucho más centrado, porque ya de hecho artificialmente estoy centrando la función. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Por ahora no, profesor. Bueno, vamos a ver si aquí está. Aquí está el hidrograma. Realmente, generalmente, en este caso yo coloqué el mayor hacia adelante, pero en algunos ponen el mayor hacia acá atrás. Como a veces la figura no da exactamente cuál es el valor del centro, por ejemplo aquí, de hecho, estoy quedando un poquito sesgado hacia la izquierda. Entonces, pudiera yo haber dicho que el máximo estaba aquí en el centro, porque habla el valor, el mayor valor se coloca en el centro, pero como tenemos unos intervalos pares, entonces a la hora de colocar yo no sé cuál es el centro, cuál de los dos es el centro. ¿Está claro? Pero bueno, todo esto son aproximaciones. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, señor. Bueno, si tuviera un número impar, entonces sí el centro estaba simétrico. Entonces la idea es que el mayor va al centro, ¿sí? Es el primero que va al centro, el siguiente valor mayor va hacia la izquierda y así. Aquí yo lo tengo el siguiente mayor a la derecha, pero lo ideal, la metodología propone que sea a la izquierda. Preguntas. Ok, entonces el hidrograma del Soil Conservation Service plantea una simplificación del hidrograma, de este hidrograma que ellos proponen, ¿sí? El adimensional. Entonces propone un hidrograma simplificado, un hidrograma triangular del Soil Conservation Service. Yo creo que se los dije en la clase pasada, que ellos proponen aquí un hidrograma triangular donde este tiempo de receso es igual a 1,67 tiempo al pico. Y aquí es 1 tiempo al pico. ¿Está claro? Se conecta con el área debajo de esta curva, se calcula el caudal pico. Entonces calculamos el caudal pico con el área que está debajo de esta figura. Y es lo que propone el Soil Conservation Service. Entonces el Soil Conservation Service propone que el tiempo al pico es igual a un tiempo T sub P que lo aproxima a el 60% del tiempo de concentración de la cuenca más la mitad del intervalo de análisis de la lluvia que nosotros estamos tomando para análisis. En este caso, la lluvia que yo estoy tomando para análisis es igual al delta T que tomé, es igual a 6 minutos, ¿sí? 6 minutos. O sea que en este caso el tiempo al pico será igual si el tiempo de concentración es de 1 hora, entonces será 0,6 por el tiempo de concentración más 6 minutos sobre 2 más 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. O sea, en este caso, yo estandaricé y tomé el delta T, o sea, el T sub R, como el tiempo de concentración dividido entre 10. Por lo tanto, entonces me da que el tiempo al pico es igual a T sub R, que es, o sea, T sub R medios, T sub C sobre 10 sobre 2, que es esto, más el T sub P, que es 0,6 tiempo de concentración, para finalmente tener que el tiempo al pico es igual a 0,65 el tiempo de concentración para este caso. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces ya conocido el tiempo al pico, vamos a calcular el caudal al pico. El caudal al pico va a ser igual a, esto lo vimos la clase pasada, va a ser igual, acuérdense, multiplicamos 2,67 por la altura sobre 2, debe ser igual a la precipitación efectiva, que es lo que tenemos aquí. O sea, tenemos un hidrograma que tiene esta forma. Aquí tiene de base 2,67 y tiempo al pico. Aquí tenemos un caudal pico. ¿Sí? Entonces el área va a ser igual. El área de este triángulo. El área es igual a 2,67 tiempo al pico, ¿sí? Base por altura sobre 2. Y de aquí entonces despejamos el caudal pico, que es lo que tenemos aquí.
¿sí? Entonces sería dos veces el área, el área esta área es el volumen de escorrentía, ¿sí? Que es igual a la precipitación efectiva por el área de la cuenca, ¿sí? Esta área que está aquí es el área debajo de la figura, pero esta que está acá es el área de la cuenca. Entonces, este es el área de la cuenca. Entonces, tenemos que 2 por la precipitación efectiva por el área de la cuenca sobre 267 y sobre el tiempo al pico me da el caudal pico, que es lo que tenemos aquí. Pregunta. ¿No hay preguntas, señores? Por el momento no, profesor. Bueno, entonces vamos siguiendo. Ya tenemos aquí el método del bloque alterno. Bien, entonces aquí hago una conversión, ¿sí? Si la precipitación está en milímetros, el área en hectárea y el tiempo al pico en minuto, entonces tenemos esta expresión que no ha sido más sino que una conversión de unidades, donde P sub E está en milímetros, aquí aparece, P sub E está en milímetros, el tiempo al pico en minutos, el área en hectárea. ¿Está claro? El área en hectárea y ahí tenemos el caudal pico. Para facilitar el cálculo, se estandariza el paso de cálculo del hidrograma dimensional. Aquí tenemos que el hidrograma dimensional viene, esto es lo que viene tabulado, ¿sí? Pero para hacerlo mecánico, para que sea mecánico y lo podamos programar más fácil, tenemos que estos intervalos deben ser de igual tiempo. Por ejemplo, aquí aparece punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Luego ya aquí aparece 0,75. Aparece 0,80, 0,90. Entonces ya no tienen el mismo delta de tiempo. Entonces para eso me tomé a la tarea de hacer que todos estos espaciamientos fueran iguales para que me quedara más fácil poder hacer los cálculos numéricos de manera mecánica, que es lo que hace un computador. En un computador, un programa se busca que todo sea estandarizado, que los procedimientos sean uno solo, así sean repetitivos y tediosos, pero como eso lo hace la máquina, lo hace más rápido. Esa es la diferencia entre hacer uno las cosas analíticamente o manualmente y hacerlas mediante un ordenador, que generalmente se hacen de forma mecánica. Entonces, cuando los procesos son mecánicos, se tienen que estandarizar. Entonces, aquí yo lo que hice fue estandarizarlo. En la figura 4 se muestra el hidrograma dimensional de Soil Conservation Service con los valores propuestos inicialmente y el hidrograma interpolado en un tiempo T sub C sobre 10, lo cual muestra que la interpolación produciría un pequeño efecto en el caudal pico, al quedar definido el hidrograma un poco antes y un poco después de 1, o sea, el tiempo al pico. Aquí yo muestro las dos curvas, la que yo calculo, ¿sí? Y la que trae el estandarizado. Las preguntas. En la figura 4, que es esta, se presenta la línea azul, prácticamente no se ve. Entonces lo que hice fue superponerlas para ver que tanta diferencia también y para no equivocarme. Entonces aquí está el hidrograma original y el hidrograma interpolado en los delta T, ¿sí? T sub C sobre 10. ¿Alguna pregunta?
Por el momento no, profesor. Ok, entonces, bueno, en la figura 6, los hidrogramas de cada intervalo de precipitación se desplazan un intervalo de tiempo delta t. Entonces, cuando ya hago el cálculo, ¿sí? Voy a explicar, bueno, aquí tenemos acuérdense que cuando yo tengo la lluvia, yo tengo un hietograma. Esta tiene una precipitación P1 y aquí tenemos una precipitación P2. Acá tengo una precipitación P3 en un delta T igual. Entonces, P1 me produce un hidrograma, ¿sí? Que arranca aquí en 0. P2 produce un hidrograma que inicia en un delta de T. Inicia aquí. Poner un ejemplo. Aquí inicia P2 y aquí iniciaría P3. El resultado me da el hidrograma de toda la cuenca al sumar estos 3 hidrogramas. Es una exageración, ahí está. Esa es la suma de los 3, por poner un ejemplo. ¿Alguna pregunta? Y esto lo hago yo, lo hacemos pues mecánicamente desplazando. Voy a calcular el hidrograma para P1, que sería esto. ¿Sí? Después hago el hidrograma para P2, pero lo hago independiente, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces yo dividí entre 10, ¿sí? Y coloco el hidrograma para cada uno de los intervalos en que dividí el hidrograma. Como lo hice de manera simétrica aquí, ¿sí? Entonces yo coloqué la lluvia. Fíjense que el tiempo es, este es el delta de t. Tengo una lluvia de 1 hora, ¿sí? Para un periodo de retorno de 100 años, para una precipitación efectiva de 1 milímetro para un área de 1 hectárea. Estoy haciendo unitario, ¿sí? Entonces el tiempo al pico aquí está calculado, es 39 minutos, ¿sí? Entonces para cada uno de estos intervalos de tiempo, ¿sí? Perdón, para una de estas precipitaciones yo calculo un hidrograma unitario, ¿sí? Entonces tendría uno para cada uno. Este es el primero, de pronto este es el segundo, ¿sí? Y este es el tercero, así sucesivamente. En este caso, todos van a estar centrados porque yo estoy suponiendo que esta lluvia toda cae al mismo tiempo. O sea que la lluvia de 1 hora cayó instantáneamente. O sea, todos se dieron todos en el mismo tiempo, pero resulta que eso no es así. Los primeros 6 minutos se dieron de primero, los segundos 6 segundos, etcétera, hasta llegar a 1 hora. Entonces, este sería el efecto si todo fuera instantáneo. Si yo lo sumo, me da como si yo aplicara el hidrograma total. O sea, como si yo aplicara la suma de toda esta lluvia de 134 sobre con esta ecuación del hidrograma unitario simplificado. Perdón, del hidrograma unitario del Soil Conservation Service. Entonces, ¿qué hago posteriormente? Voy a desplazar cada uno de estos hietogramas, los voy a desplazar un intervalo de tiempo delta t, y es lo que hago acá. Este es el primer hidrograma, ¿sí? Este es el primer hidrograma. El segundo lo desplazo un delta de t, que en este caso son 6 minutos, que es lo que me representa aquí el hidrograma, el tiempo. Cada 6 minutos lo voy a desplazar. Lo voy a desplazar cada 6 minutos. Y al final, al sumarlos todos, lo sumo horizontal, me da el caudal total, que es este que está aquí.
Y esta gráfica de estas dos columnas, esta y esta, es la gráfica azul. Esta de arriba es cuando no hay desplazamiento, que es el cálculo que hicimos acá arriba. Entonces, para mostrarles cómo es importante los métodos de cálculo, ¿sí? Este es un caso que no es real, porque que la lluvia suceda todo en el instante, no va a caer en 6 minutos la lluvia de 1 hora, sino que cae en 1 hora. Entonces, cada 6 minutos tenemos un hidrograma y estos son los hidrogramas que se van desplazando. Y aquí tenemos el hidrograma resultante. ¿Está claro? Sí, señor. Está muy claro, ¿verdad? Bueno, todo esto yo tengo unas hojitas de cálculo, pero aquí tengo la explicación. Entonces, cada uno puede desarrollar sus métodos de cálculo. Eso le da la identidad a cada uno y ustedes tienen mucha más formación que yo en el tema de sistemas del que yo tuve en mi momento y por lo tanto ustedes pueden hacer unas tablas con mucha más programación que las que yo hago, pero aquí tienen la guía de cómo se hace. ¿Alguna pregunta? Ahora no, pues. Bueno, entonces fíjense, este primer caso, yo estoy haciéndoles aquí, voy a hacerles varios análisis para que ustedes cuando vayan a hacer sus trabajos sepan qué sensibilidad hay entre usar un método y usar otro. Hay otros más métodos, solo aquí estoy haciendo el hidrograma unitario Soil Conservation Service aplicando varias hipótesis de utilización. Bien, entonces este sería el hidrograma, ¿sí? Para una lluvia asimétrica, en este caso, que yo partí de que la lluvia tiene esta manera. Esta es la forma en la cual yo estoy suponiendo que esta lluvia tiene esta asimetría, que la lluvia está distribuida de esta manera. Nosotros aquí en Cartagena hemos estudiado la lluvia y hemos encontrado algunos patrones de comportamiento que también están allí publicados en el texto guía, el texto que yo les entregué. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo considerando que la lluvia se comporta tal como este hidrograma que muestro aquí, que es el método del bloque alterno. Entonces, si aplico, dice en la figura 7, esta, hidrograma para una lluvia de 1 hora y 1 hectárea de área, desplazando cada hidrograma un delta de tiempo, delta de t, el método del bloque alterno. O sea, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso el hidrograma va a cambiar. La máxima precipitación tiende hacia el centro y así alternadamente las vamos colocando una derecha e izquierda. Este es el método del bloque alterno. Ok, entonces en la figura dice, en la figura 8, aquí tenemos la figura 7, donde tenemos el resultado del bloque alterno. Para este caso el valor máximo fue de 0.3352. En el otro caso nos dio 0.2959. Y el otro es el hidrograma instantáneo. Posteriormente comparamos los resultados, ¿sí? Tenemos entonces, este fue la figura simétrica, este es el bloque alterno y este es si todo fuera instantáneo. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Por supuesto que este hidrograma no es real, pero nos da una idea, ¿sí? De lo máximo que pudiera suceder. Son con el bloque alterno y el otro es con una
función asimétrica. ¿Preguntas? Bueno. ¿Preguntas? Ahora no, pues. No hay pregunta. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio en el cual hicimos fue cambiar el hietograma, ¿sí? Y hicimos con un triangular. Tomamos la figura, en la figura 9, se dice que se tiene aquí un hidrograma unitario triangular. Vamos entonces ahora a utilizar, acuérdense que habíamos dicho que esto se simplificaba de esta manera, de acuerdo con el Soil Conservation Service, y que esto era 1.67, el tiempo al pico, que aquí tenemos el tiempo al pico, que acá tenemos el caudal pico. ¿Está claro? Entonces ahora vamos a interpolar este hidrograma triangular a ver qué pasa y qué resultado nos da, y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Es cuando lo hacemos que todo sucede al mismo tiempo. Aquí tenemos el hidrograma, nos dio un caudal pico de 0.4092. Si lo comparamos con el hidrograma dimensional, nos está dando 0.4224. Ahora, luego los desplazamos continuamente, como estos otros dos hidrogramas. Vamos a hacerlo en este otro ejercicio y nos da este hidrograma. ¿Sí? Aquí desplazamos 6 minutos. ¿Sí? Hicimos lo mismo, pero estamos utilizando un hidrograma triangular. ¿Está claro? Entonces nos resulta este hidrograma. Fíjense que partiendo de hidrogramas triangulares nos da ya un hidrograma mucho más real, con una figura más suavizada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces tenemos aquí la figura. Dice, en la figura 11 se presentan los resultados del hidrograma unitario triangular utilizando como hidrograma el método del bloque alterno. Entonces, el método, hemos visto que el método del bloque alterno da un poco más de caudal. Por lo tanto, sería una solución bastante conservadora utilizarlo. En la figura 12 se muestran los hidrogramas resultantes basados en el hidrograma unitario triangular del Soil Conservation Service. Se aprecia que el método del bloque alterno para el hietograma produce mayores valores picos de caudal. Entonces aquí tenemos el mismo, pero hicimos el método del bloque alterno. Entonces este es el hidrograma resultante aplicando el método del bloque alterno. Aquí tenemos que nos dio 0.32 y en el otro la figura asimétrica que habíamos calculado nos da 0.30. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos la comparación de los tres hidrogramas resultantes, ¿sí? Donde el gris es el bloque alterno, que es el que más nos da. El rojo es el inicial, como si todo cayera al mismo tiempo. Y este es el que es asimétrico hacia la izquierda, que sería el azul. ¿Pregunta? ¿Y cuál de los tres tiene mayor precisión o digamos es el que más se presenta? O sea, eso ya
para uno saber cuál sería el mejor, hay que hacer mediciones de caudales, ¿sí? Y mediciones de precipitación. Por eso les estoy mostrando las diferentes opciones. Lo único que sí le puedo decir es que esto no es real porque esto es un caso extremo. Estoy suponiendo que todo cae en el mismo tiempo, ¿verdad? Estos tienden a parecerse más a la realidad. Depende de las lluvias, cómo son. Las lluvias de nosotros son bastante asimétricas hacia la izquierda. Las que se presentan aquí en Cartagena son bastante simétricas hacia la izquierda. En el texto yo les muestro un estudio que se hizo donde se propone la distribución de las lluvias dependiendo de la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ahora no. La ingeniería es eso, o sea, la ingeniería y las profesiones es existe una serie de investigaciones científicas y nosotros somos los que vamos a aplicar esas investigaciones científicas al mundo real. Cuando se hacen estudios científicos se tienen las variables generalmente controladas, ¿sí? Están controladas, entonces los ensayos son reproducibles, cada vez que se hace da lo mismo, porque se toman las variables más importantes. Algunas no se tienen en cuenta porque para ese caso específico pueden ser de poco aporte, pero la naturaleza es totalmente distinta. Cuando nosotros vamos a la naturaleza nosotros los ingenieros actuamos directamente sobre la naturaleza y encontramos que las respuestas son distintas o un poco diferentes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que usar nuestro criterio y nuestro buen juicio. Con base en todo lo que hemos conocido científicamente, entonces hacemos nuestros estimados y tomamos decisiones que transforman la naturaleza. Y siempre vamos a tener unos impactos positivos e impactos negativos. ¿Está claro? Por eso, Profesor, una pregunta. ¿Será que de pronto en otra clase o en esta misma podríamos hacer un ejercicio rápido de todos estos cálculos? sí, claro, yo los tengo aquí. Sino que para, eh, a ver, lo que pasa es que los ejercicios no son tan rápidos, ¿sí? Requieren tiempo. Aquí están todos los cálculos. Todos los cálculos, todas las gráficas que le he hecho, todos los métodos, ¿sí? Pero ahorita se los estoy explicando y luego vemos los cálculos o los ven ustedes, como quieran. ¿Está claro? Pero ahí están todo el soporte. ¿Alguna otra pregunta? El texto que estoy mostrándole es la explicación de lo que está allá escrito en las tablas de cálculo. ¿Sí? Aló. Sí, señor, ya le escuchamos. Ok, entonces sí lo tenemos y yo en el día de hoy tengo este documento resumen que precisamente lo saqué de las tablas que le acabo de mostrar. Entonces luego podemos mirar las tablas, pero yo creo que con el documento y yo les envío los cálculos, son cálculos originales míos. Si tengo algún error, por favor, me lo hacen saber y los revisan, les sirve a ustedes de guía como todo lo que les he enviado para que ustedes desarrollen sus propios esquemas y hagan sus propias tablas de cálculo con sus logos, con sus esquemas, con su modelo, con su sello de cada uno.
Y de hecho pueden utilizar los míos como contraste, como verificación de lo que ustedes hagan. Y de eso se trata. De eso se trata uno como docente, ponerles los ejemplos. Bueno, entonces miremos acá que a continuación dice las figuras 13, 14 y 15. Se muestran los resultados del hidrograma de la cuenca considerando el tiempo al pico igual a 0.6 el tiempo de concentración. Bueno, esta es una simplificación que yo he propuesto en algunos casos, que las he utilizado, porque a veces no tenemos mucha información, no tenemos y el tiempo T sub R. Aquí yo lo que he hecho es que T sub P, o sea, lo que he hecho aquí es que el Soil Conservation propone que T sub P es igual a T sub R dividido sobre 2 más 0.6 el tiempo de concentración. Entonces, como muchas veces este valor es relativamente pequeño comparado con el tiempo de concentración, entonces lo considero 0. Y hago una simplificación de que el tiempo al pico sea igual a 0.6 veces el tiempo de concentración. Entonces apliqué los resultados. Sí, apliqué la misma metodología que veníamos viendo anteriormente para ver qué nos da. Y aquí tenemos los resultados. Hacemos lo mismo. O sea, inicialmente consideramos que todo cae al mismo tiempo. Aquí está y nos da este hidrograma triangular. Luego lo desplazamos un intervalo cada 6 minutos, porque hemos dividido la lluvia en intervalos de 6 minutos. Y tengo este hidrograma con este valor de caudal pico. Este es un hidrograma triangular simplificado, igual que todos los anteriores, desplazado un intervalo delta T, un intervalo discreto delta T. ¿Alguna pregunta? Luego utilizo el método del bloque alterno. Entonces, al utilizar el método del bloque alterno, siempre estamos viendo que el método del bloque alterno produce un poco más de caudal. Entonces yo, siendo que el método del bloque alterno, bueno, lo que no lo he comparado es con un hidrograma teniendo en cuenta las lluvias que se dan acá en la zona, que se desplazan, que son asimétricas hacia la izquierda. Creo tenerlo aquí hecho también. Entonces, vamos a ver si alcanzamos y se lo muestro. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos otra opción que es un triangular simplificado con el bloque alterno. Acá tenemos la comparación de los tres. Aquí tenemos el inicial, tenemos el bloque alterno, que es el gris, nos da un poco más. Y tenemos el cuando hacemos con las intensidades de manera asimétrica hacia la izquierda sacadas de la curva IDF. Ok, ahora lo hacemos considerando que el caudal pico que se da es igual al tiempo de concentración y el tiempo base es igual a 2.67 el tiempo al pico. Esta es otra hipótesis, ¿sí? Que considerando que el hidrograma es el hidrograma del Soil Conservation Service, pero hacemos una simplificación. O sea, este es el hidrograma, pero entonces aquí la base es 267 el tiempo al pico y consideramos que el tiempo al pico, que es este, hasta aquí es igual, hacemos una simplificación, es igual a 0.6 el tiempo de concentración.
Basado con esta hipótesis, hacemos este hidrograma y luego hacemos el desplazamiento. Nos da un valor bastante bajo. Luego hacemos el bloque alterno, nos da un poco más. Y aquí comparamos los tres valores. Vemos que con esta metodología nos está dando un cabal más bajo. Utilizando el método racional. Preguntas. Acuérdense que vimos que el método racional solamente me calcula el tiempo al pico. Yo aquí utilicé el tiempo, el método racional y utilicé para discretizar el hidrograma simplificado del Soil Conservation Survey. Bueno, otro criterio es el que les decía, que es encontrar la composición interna de una lluvia, tal como lo hizo Huff en 1967. Posteriormente, pues nosotros, mediante un trabajo en la Universidad de Cartagena que lo hizo la ingeniera Andrade, encontró el comportamiento de las lluvias a nivel interno. Entonces, basado en eso, tenemos unas maneras de distribuir las lluvias, una forma de distribuir las lluvias dependiendo de la probabilidad de excedencia. Entonces, las más extremas son las que tienen probabilidad de excedencia de 10, las que le siguen en su orden 20, 30, 40 y se supone que esta, que es la de 50, es la promedio, es la lluvia media. Digamos que de aquí hacia arriba son importantes, luego estas ya no son interesantes porque su probabilidad de excedencia es muy baja. Estas son las lluvias más extremas. Y esta, la 50, es la media. O sea, esta es la lluvia. ¿Cómo se distribuye en promedio una lluvia aquí en Cartagena? Estaría dada por esta curva, que es la curva media. Entonces, en Cartagena tenemos una condición para el aeropuerto Rafael Núñez. Es que, por ejemplo, fíjense, para esta condición extrema, la mayoría de la lluvia cae en el 10% del tiempo. Esto es bastante extremo. O sea, casi que tenemos en el 30% de la lluvia ya del tiempo, ya la lluvia ha caído en un 85%. Este es un trabajo que se hizo donde se estandarizan las lluvias y se encuentra la forma de las lluvias. Voy a mirar a ver si aquí están, no tengo los cuadros, pero en el texto están, en el texto guía. ¿Alguna pregunta? Generalmente aquí lo que tenemos para el 10%, tenemos unas lluvias bastante asimétricas. Tenemos que esta sea para el 10%. Las lluvias del 10% de excedencia tienden a ser así. Las lluvias de 50% tienden a ser más simétricas. ¿Está claro? Entonces, esta es una lluvia más simétrica. Esta es una lluvia demasiado extrema. ¿Está claro? Pregunta, a ver si alguien no ha entendido estas gráficas. Cada uno de estos intervalos es excedido, igualado por lo menos el 10% de las veces. Bueno, entonces basado en eso, tomando una lluvia de 1 hora con la ecuación que vimos anteriormente de intensidad, con esto hemos hecho todos los cálculos, vemos que para un periodo de retorno de 100 años y una duración de 1 hora,
se tienen 134 milímetros. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen esos milímetros en el tiempo. Entonces vemos que en punto 1 hora prácticamente cae toda la lluvia, o sea, cae en 97 y así vamos a distribuir cuánto cae en cada intervalo de lluvia y cuando tenemos 1 hora, pues ya la lluvia cayó totalmente, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos la distribución de la lluvia en función de las probabilidades de excedencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo quiero saber cuánto cae en cada intervalo de tiempo, entonces tengo que hacer la diferencia. ¿Sí? O sea que miren qué tanta cantidad cae aquí en este intervalo. Ya en este caen 10 y así. O sea que la mayoría de la lluvia cae en un tiempo muy pequeño. Por eso las intensidades en Cartagena son muy grandes y se presentan inundaciones, porque es que la lluvia generalmente caen al inicio de la lluvia y caen de manera en un tiempo muy poquito, y entre el caudal es la relación entre volumen por unidad de tiempo. En la medida en que el tiempo tiende a cero, ¿sí? El caudal tiende a infinito. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí tenemos la diferencia de lo que cae en cada intervalo de tiempo. Entonces estas son unas lluvias bien asimétricas. Fíjense que estas son más asimétricas y esta sería la media, el promedio de las lluvias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces fíjense que a continuación, las figuras 21 y 22 se muestran los resultados del hidrograma resultante aplicando el hidrograma del Soil Conservation Service para distribuciones de lluvia del 10 y 50%. En la figura 24 se muestran los resultados para el hidrograma triangular con probabilidad de excedencia de 10 y 50. En la 25, el hidrograma triangular simplificado también para 10 y 50. Y en la figura 26, los hidrogramas triangular simplificado con un caudal pico de la fórmula racional y con probabilidades de excedencia de 10 y 50%. Aquí tenemos los resultados para una lluvia con probabilidad de excedencia del 10%. Aquí tenemos una lluvia también hidrograma desplazado. Aquí tenemos el hidrograma del Soil Conservation para una lluvia de 10% desplazado, un delta T. Aquí tenemos punto 42 y acá tenemos, aquí está el anterior y aquí tenemos desplazando la curva. Este es el valor del componente que más precipitación tiene, que es el Q1. Bueno, aquí tenemos, este es con probabilidad de excedencia del 50%. Ya esta es una lluvia menos extrema. ¿Sí? Aquí vimos que en esta, que es más extrema, tenemos un caudal de 0.3781. Aquí tenemos 0.34. Aquí tenemos con el hidrograma triangular. ¿Sí? Aquí. Este es con el 10% y esta es con el 50%. Entonces fíjense que la del 10% es más extrema que la del 50%. Bueno, aquí, ¿alguna pregunta? Y aquí tengo el resumen de todas las gráficas.
todas las opciones que hice. Podemos aquí sacar nosotros nuestras propias conclusiones y cuando vayamos a hacer nuestros trabajos podemos mirar, por ejemplo, con qué grado con qué utilizamos, ¿sí? Entre qué rangos. Aquí no hemos considerado ningún coeficiente, solo que las formas de los hidrogramas. ¿Está claro? Ya nosotros aquí seleccionaremos qué valores o con cuál trabajamos dependiendo de la información que tengamos y de nuestra experiencia y nuestro contraste con la realidad. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, aquí tenemos este documento. Si no hay ninguna pregunta, entonces yo les envío el documento. Voy a cerrar. Profe, es que yo llegué tarde cuando pasó la asistencia y porque no tenía luz, entonces para Un decir, momentico y les envío para enviarles el documento este. Voy a enviárselo porque después se me olvida. Entonces mejor les envío enseguida. Bueno, para la próxima clase le voy a agradecer que bajen el HMS y lo empiecen a usarlo, a ver qué inconvenientes tienen. Profe, Yo lo no que lo pasa uso es muy que a mí bien. se me dificulta mucho utilizar un computador en estos momentos porque no me encuentro en Cartagena. Yo no tengo computador donde poder descargar eso. Bueno, pero bueno, puedes estudiarte los documentos que te envié. No sé si te quedan fácil, si los pudiste descargar o si definitivamente no has podido. No, profe, no he podido porque, o sea, mi papá murió hace 2 meses y yo no podía estar en Cartagena. O sea, no soportaba estar en Cartagena. Entonces me vine un tiempo con mi mamá y acá donde mi mamá no hay un computador que aguante tanta vaina. Ya, y las clases sí las puedes ver La he estado por viendo es YouTube. por la he estado viendo es por el celular y haciendo mis apuntes, pero no es de ahí. Bueno, hay que mirar a ver cómo se resuelve eso. Sí, señor. ¿Cómo se llama usted? Daniela Negrete, ¿Y está dónde, Daniela? en Facatativa. Oh, ok. Pero allá sí hay energía y todas esas cosas. No hay Sí, problema señor, ese no es el problema, el señal. problema es tener computador. Ah, Y la ok. ñapa es que se supone que iba a vender el mío de Cartagena para comprar un portátil y se dañó la tarjeta gráfica, si no me equivoco. Ya.
Entonces estoy Bueno, un poquito atrasada en ese aspecto. listo. Entonces por ahora les voy a mandar este documento que aquí hay un resumen bastante amplio. La próxima clase entonces entramos ya, ustedes mirarán y miramos los cálculos. ¿Les parece? Listo, profesor. Bueno, entonces voy a detener la grabación y Profe, vamos